Estos son los 5 errores más comunes que hacen que tu brownie no quede bien. Y leyendo los comentarios vi que hay 5 preguntas que más se repiten. Y aquí te las respondo todas. La primera y la más común es sobre el cacao. Me preguntan mucho si deben usar un cacao dulce o un cacao amargo. La respuesta es, puedes usar cualquiera de los dos. Todo depende de tu gusto personal. Si usas cacao amargo sin azúcar, el resultado será un brownie con un sabor mucho más profundo e intenso. En cambio, si prefieres un sabor más suave y dulce, el cacao con azúcar funcionará mejor para ti. Simplemente bájale un poco al azúcar adicional de la receta para que no te quede empalagoso. Eso que oyeron son mis gatos que no me dejan grabar. Comenta gato y te mando un beso. Ok, seriedad. La segunda duda es si se puede usar aceite. Muchos me han escrito diciendo que no tienen mantequilla a la mano, etc. Y sí, lo podemos sustituir sin problema por la misma cantidad de aceite vegetal. Puedes usar aceite de girasol, canola o cualquier aceite que tengas en casa. El resultado será exactamente el mismo. El brownie quedará húmedo, con textura, aunque yo prefiero 1000 veces la mantequilla porque queda más sabroso. Otra pregunta que se repite mucho es si no lleva polvo para hornear. Y la respuesta es no. El brownie no necesita polvo para hornear porque es un postre que debe quedar denso y compacto. No es una torta regular que debe quedar esponjosa ni nada de eso. Así que el polvo para hornear para el brownie no va. La otra confusión es con las tazas. Yo uso mucho las tazas para hacer mis recetas. Es mucho más fácil medir con tazas que estar pesando ingredientes. Para mí, por lo menos. Pero ojo, no son tazas de café, ni tazas de té, ni la taza de la abuelita, ni nada de eso. Son tazas medidoras de cocina que tienen una medida estándar, precisamente para que todo te quede perfecto. Se consiguen en cualquier supermercado y si no, yo tengo una tabla de equivalencias entre tazas y gramos que te voy a dejar al final de este video. Y por último, la pregunta del millón. ¿Cómo sé cuando mi brownie está listo? El punto perfecto es cuando insertas un palillo y sale con algunas migajas húmedas pegadas, pero no con masa líquida. Estas migajas son la señal de que por dentro ya está en su punto. Pero no es obligado, es solo una recomendación. Cuando yo los hice para el video, el palillo o el cuchillo, no me acuerdo, salió seco e igualmente el brownie estaba suave y húmedo por dentro. Revisa al final del video porque te dejo la tabla de medidas de equivalencia, también la receta de los brownies y otro video de cómo sustituir leche, queso crema, huevos, harina, chocolate, miel y la colonia Tobar. Espero que estos consejos te sirvan para que tu próximo brownie te quede espectacular. Cualquier duda me escribes y yo te contesto con gusto. Si te gustó, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Un beso, chao.